Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este va a ser tu horóscopo para 2025. En este video voy a cubrir los 7 eventos astrológicos más relevantes que vamos a tener en este año y cómo te afectan a vos dependiendo de en qué área suceden en tu carta. Entonces, sin más, comencemos. El primer evento del que vamos a hablar es la retrogradación de Marte. Marte ha estado retrogrado en el signo de Leo desde el 6 de diciembre. Todo el inicio de 2025 realmente vamos a estar continuando una historia que en realidad viene sucediendo desde octubre de 2024. Porque el proceso de cualquier planeta retrógrado es pasar por unos grados en algunos signos, empezar a irse hacia atrás, volver por esos mismos grados, finalmente tornarse directo y volver otra vez, pasar otra vez por esos signos una tercera vez. Entonces realmente es una historia que de alguna manera se desarrolla en 3 capítulos. El primer capítulo inició en octubre de 2024, que es la primera vez que Marte pasó por esos grados zodiacales. Desde el 6 de diciembre que está retrógrado, hemos tenido, y en tu caso, Marte ha estado retrogradando en Leo, que sería para vos tu casa 9. Entonces es probable que has notado esos temas de Marte retrógrado, que serían una fluctuación en la energía, situaciones que surgen que son muy distintas a lo usual, o donde yo siento que no puedo actuar como lo haría usualmente, donde siento que mi energía vital está fluctuando también bastante. Hay cierta volatilidad en el aire, también a veces algunos conflictos y también emocionalmente no siempre nos sentimos 100%. En este caso, esa área de tu carta donde es Leo, es la casa 9, que tiene que ver con viajes al exterior, con estudios académicos avanzados, con tu sentido de propósito, con tu visión a largo plazo. Todos esos son temas que han recibido esa cambio o esa volatilidad de Marte retrógrado ahí. Ahora que pase, y ya a partir del 6 de enero, que más bien continúa retrogradando, pero en Cáncer, el área de tu carta que va a recibir esa energía va a ser la casa 8. Entonces aquí es más probable que notes que tal vez en relación a temas de recursos compartidos, préstamos, deudas, familiares, en tu familia más extendida, herencias no solo materiales, sino también emocionales, todos estos temas van a estar un poco más incómodos, o es más probable que ya sea que sientas que surgen temas del pasado que necesito volver a revisar, o que los eventos que surgieron en octubre necesitan tener un segundo vistazo y necesito ver cómo manejo esta situación que se me está dando. Entonces todavía hay cierta incomodidad en esas 2 áreas de la carta hasta el 23 de febrero, que ya Marte se torna en retrógrado y pasamos a la tercera parte o el tercer capítulo de esta historia, donde ya empezamos a cerrar ese proceso que llevamos desde octubre, y no es hasta el 1 de mayo que ya Marte va a estar cursando nuevos grados en el zodiaco. Y por fin terminamos la historia de Marte retrógrado. Es una energía que no es 100% cómoda, más bien puede ser bastante incómoda, dependiendo de qué puntos o qué otros planetas activan tu carta. Lo puedes estar a veces sintiendo más o menos, pero en general sí es cierta incomodidad y esa historia que continuamos del año pasado. Para seguir, podemos hablar ahora de los eclipses. Desde 2023 hemos tenido eclipses en los signos de Aries y Libra, que en tu caso son la casa 5 y la casa 11. ¿Qué significa esto? Los eclipses siempre son una historia que dura alrededor de 2 años, donde los eclipses son los clímax de la historia y en general cuentan un proceso donde yo necesito balancear, repriorizar, en general considerar 2 áreas de mi vida donde empiezo a tener cambios, donde empiezo a hacer inicios, tener inicios finales, situaciones que comienzan, situaciones que más bien llegan a su fin. Y en este caso, la casa 5 y 11 para vos ha significado que has tenido tal vez un enfoque mayor en tus proyectos personales, en qué significa la diversión para vos, si tenés hijos, en los hijos, en general temas de la creatividad y los proyectos que yo hago porque son realmente una pasión para mí. Al mismo tiempo que la otra área de la carta que se ha tenido que balancear es la casa 11, que tiene que ver con amigos, con comunidades, donde tal vez no te has podido enfocar tanto en eso, más bien ha habido alguna baja o algunas comunidades que se han tenido que ir o paraste de participar con alguna gente para empezar a participar en otros tipos de grupos. En general, esa historia ya culmina el 29 de marzo, que tenemos el último eclipse de esa serie Aries y Libra. Y
empezamos los eclipses en Piscis y Virgo, que esto es muy relevante para vos porque al ser un ascendente mutable, eso significa que estos eclipses en Piscis y Virgo se dan en dos de las casas angulares para vos, la casa 4 y la casa 10. Entonces aquí va a haber un proceso. Los eclipses en particular son el 14 de marzo, el 7 de septiembre y el 21 de septiembre. En estos momentos vas a notar que empieza a surgir algún tipo de historia, lo mismo, de inicios, finales, de cambios, de balance o necesidad de balance, entre el área de la carta que tiene que ver con tu mundo más profesional, con tu vocación. Tal vez van a surgir situaciones en donde más bien requerís pararle de prestar tanta atención a esa área y más bien algo sucede que te mueve a enfocarte más en la familia, en tu hogar, en tu casa, en tus bases, o en general esos inicios y comienzos se van a estar dando en esas dos áreas, en el mundo más privado y en el mundo más público. Y por ende, sí definitivamente son unos eclipses o una serie de eclipses que va a ser mucho más relevante que la que tuvimos anteriormente en Aries y Libra. Y continuemos con la segunda retrogradación más importante que tenemos durante el año, que es Venus retrógrado. Es la misma historia que Venus va directa, empieza a retrogradar, vuelve a estar directa y pasa por los mismos grados. Entonces aquí otra vez hay un tema de revisar, tener que reconsiderar algún área de mi vida y en este caso como es Venus, el enfoque está en mis conexiones y mis vínculos. En tu caso, bueno, en general la retrogradación se da desde el 1 de marzo donde Venus se torna retrógrada en Aries y empieza a caminar hacia atrás hasta el 12 de abril que se torna directa pero ya en Piscis. Entonces tenemos su retrogradación en dos signos igual que con Marte. En este caso, la retrogradación de Venus en Aries va a tener mucho que ver con esas personas que son amigos y con quienes disfrutas. Tal vez van a haber situaciones que surjan con ese tipo de personas o algún tipo de relación que tenés también uno a uno, que se basa mucho en la diversión, en pasarla bien. Van a surgir probablemente temas que tengas que igual reconsiderar. A veces sí, definitivamente Venus retrógrada le pone algún tipo de presión a nuestras relaciones para al final tener alguna mejor versión que pueda salir de eso. Y podemos esperar eso, que a nivel de conexiones va a estar un poco más turbulento el asunto. La parte de la retrogradación que sucede en Piscis, aquí más bien el enfoque está en esas relaciones que tenés con tu familia, en tu hogar en general, si vivís con alguien, personas que están alrededor de tu casa, cómo están esas conexiones, será que algo surge que necesito resolver y en general ese va a ser el tema por ese del 1 de marzo al 12 de abril. Ya después pasamos a hablar a dos ingresos y realmente la tónica de 2025 es que es un año de transición porque empezamos una nueva era a nivel de las influencias astrológicas. Neptuno y Urano son dos planetas que son muy lejanos y ambos van a empezar a cambiar de signo. Al mismo tiempo que Saturno también cambia de signo, ya empieza a finalizar su proceso en Piscis, y también Júpiter, pero Júpiter lo hace cada año, entonces no es tan extraño, pero Júpiter también cambia de signo. Ahora, aquí empecemos por Neptuno. Neptuno ingresa a Aries el 30 de marzo y se devuelve a Piscis por un tiempo el 22 de octubre. Entonces, tenemos un primer vistazo de qué va a significar Neptuno en Aries para cada uno de nosotros. Es una nueva era en general porque por cientos de años no hemos tenido a Neptuno en Aries. Neptuno dura mucho tiempo en cada signo, lleva mucho tiempo en Piscis. Es la primera vez en nuestras vidas que vamos a experimentar a Neptuno en Aries. Entonces, en tu caso en particular, Aries, como hemos comentado, es tu casa 5. Empieza a ver en esa área de proyectos personales, de mis proyectos individuales, de mis proyectos creativos, de mis relaciones con personas con quienes me divierto, de la biodiversión en mi vida, que ahora tiene una influencia neptuniana, que sería una influencia de inspiración, de los sueños, del creer en lo más intangible, en explorar lo más foráneo de la vida. Y al mismo tiempo Neptuno también trae cierta confusión, nebulosidad, falta de claridad e ilusiones que pueden ser tanto buenas como malas o más difíciles en general. Entonces, ese proceso o esos meses que tenemos a Neptuno en Aries es un momento para acostumbrarnos a qué se siente tener a Neptuno en esa área de mi carta. Ya pasa de Piscis, donde estuvo confundiéndome en un área,
y ahora más bien me pasa a influenciar en otra área de mi carta. Vamos a después de 2026 tener a Neptuno en Aries por mucho más tiempo, entonces es algo que acostumbrarse. Y la particularidad de estos primeros años en donde tenemos a Neptuno en Aries es que va a ser Neptuno con esas características muy expansivas, junto con Saturno, que ingresa a Aries esta vez del 24 de mayo al 1 de septiembre. Saturno más bien es una influencia totalmente opuesta. Saturno más bien es reducir, es limitar, es poner barreras, es poner límites. Entonces, en esa área Aries, donde tal vez Neptuno llega y trata de expandir, más bien Saturno trae de contraer. Esto significa que tenemos esa influencia contradictoria en esa área Aries de tu carta, donde igual, tal vez vas a querer empezar un proyecto y tenés nuevas ideas de cómo lograrlo, pero al mismo tiempo sentís mucha presión de cómo hacerlo, sentís que no logras o que hay barreras que constantemente encontrás para lograrlo. Es una influencia que vamos a tener por unos 3 años más, porque Saturno dura 3 años en cada signo. Entonces, igual, lo mismo, es esos primeros meses, a partir de ya mayo, que Saturno va a estar ahí, identificar, bueno, cómo se siente esto, cómo es Neptuno más Saturno en esta área de mi carta, qué empiezo a notar, cómo me empiezo a sentir, y de ahí empiezo a encontrar herramientas que me puedan ayudar para manejarlo en los siguientes años que vienen. Ahora pasemos a hablar de Júpiter, y esto probablemente es el tránsito más bonito que tenemos durante todo 2025. Júpiter ingresa a Cáncer el 9 de junio y se va el 29 de junio, pero 2026. Júpiter siempre dura un año en cada signo. Y en este caso es muy positivo porque Júpiter no solo es el benéfico más grande de la astrología, también es tu regente, pero Júpiter está en su exaltación o en su signo de exaltación en Cáncer. Entonces vamos a recibir mucha bonificación, una ilusión mucho más grande, un incremento en la fe, el positivismo en general, en la abundancia que yo pueda recibir en esa casa a la que llega en mi carta. En tu caso va a llegar a la casa 8, entonces probablemente puedes esperar que ya sea que empeces a recibir más ayuda de otras personas, empieces a colaborar con otras personas a nivel material en particular, que sentís que también a nivel de bagajes emocionales, temas de eventos traumáticos que has podido tener, empezás a encontrar la manera de resolverlos o recibís algún tipo de bálsamo de calmar esa área en particular para vos. También en general encontrar que empezás a recibir o tener un rol de también poder compartir tus recursos con otras personas. En general va a ser una influencia muy positiva que tendremos por todo un año a partir de ese 7 o 9 de junio y vamos a poder aprovecharlo muchísimo. Y para finalizar, hablemos de Urano, que el caso de Urano es similar al de Neptuno, dura muchos años en cada signo. En este caso va a pasar de Tauro, donde ha estado por mucho tiempo, a ahora en Géminis. Va a ingresar a Géminis esta vez del 7 de julio al 7 de noviembre. Misma historia, es al menos un primer vistazo de cómo se vienen los próximos años con estos planetas aquí. Y por ende, ahora Urano va a influenciar esta casa 7 para vos. Géminis siendo la casa 7, nos habla de las relaciones uno a uno ya más de pareja o de negocios, cuando tenés una dinámica uno a uno muy cercana con alguna persona. Ahora vas a notar esa influencia de Urano, que cómo se ve. Urano usualmente nos habla de situaciones sorpresivas, situaciones radicales, donde algo cambia radicalmente, pero sucede de la nada, cambios de la norma, donde todo cambia de como era antes y de pronto me veo en una situación muy distinta. Realmente, con Urano también en una casa angular, vas a notar esa influencia un poco excéntrica, mucho más presente en tus relaciones. Ya sea que tus relaciones en general tomen una composición, no sé, empezás a tener una relación muy distinta con la persona con la que estás actualmente, o que empezás a conectar con personas que son muy distintas a con quienes hubieras conectado en el pasado, o en general está esa dinámica de sorpresa, de cosas excéntricas, de también rebelión a nivel de relaciones que empiezan a surgir. Entonces lo mismo, este es al menos el primer vistazo. Ya para 2026 tenemos a Urano en Géminis por más tiempo y se empieza ya a solidificar un poco más esta influencia. Entonces, bueno, en resumen, eso es 2025, es un año donde tenemos
cambios radicales de la influencia que venía, va a haber un antes y un después de 2025, porque de pronto tenemos a planetas en totalmente otros signos y tenemos influencias planetarias que ya no son del tipo que eran antes. Ya no están tantos planetas en Piscis, más bien el enfoque se vuelve mucho en los signos de fuego y de aire, y por ende vamos a ver también a nivel colectivo una diferencia muy grande en cómo se siente existir en el mundo en este tiempo después de 2025. Espero que te haya gustado mucho este horóscopo. Si quieres ya una lectura individual de cómo se ve 2025 para vos, puedes agendar tu lectura en mi página camimonje.com. Muchas gracias por haber visto este video.